Es un privilegio, es un privilegio para mí estar con ustedes después de tanto tiempo que estuve allá en Alta Italia con José y fue la calidez de ustedes, el cariño, el amor que ustedes brindan es hermoso y me han hecho recordar a mi infancia con esos himnos tan hermosos y realmente es hermoso. Se han dejado de cantar los himnos y es hermoso volver a compartir y volver a escuchar estas melodías que refrescan lo que el Señor ha hecho por nosotros. Bueno, ustedes saben que hoy quería compartirles les cuento que un pastor, le pidió a su congregación hacer una cadena de oración para que se cierre el bar de la esquina que se llenaba de borrachitos. Y le pidió a todos que hagan esa cadena y estuvieron orando una semana por eso. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que vino una tormenta tremenda, un rayo destruyó el bar. Entonces, cuando el dueño del bar se da cuenta y le dicen que los cristianos que estaban en esa iglesia estaban orando para que pueda cerrar el bar y para que pase algo y cierre el bar, él le hizo un juicio a la iglesia, le hizo un juicio a la iglesia y fueron hasta el juez. Bueno, al enterarse, el dueño empieza a hacer una demanda y le dice, los demando porque oraron y cayó un rayo en mi bar e incendió todo. Y entonces le dice el pastor, pero nosotros oramos, pero nunca pensamos que iba a pasar algo así. El juez dice, ay, no puedo creer lo que escucho. El dueño del bar es ateo y cree que la oración puede mucho. Y el pastor que cree piensa que la oración no puede nada. Y realmente nosotros, yo me preguntaba, ¿creemos realmente cuando clamamos, cuando oramos, clamamos confiando en el Señor? Yo pertenezco a la iglesia de Cristo, pero a veces mis dudas no me permiten comprobar esa compasión, esa gracia de la cual cantamos. Somos maravillosas cantando, pero ¿lo creemos? ¿Lo creemos? Muchas veces, chicas, la familiaridad con la palabra de Dios nos hace perder la espontaneidad, el hecho de asombrarnos ante esa gracia, el hecho de amar al Señor, el hecho de disfrutar lo que el Señor hace por nosotras cada día. Perdemos de vista aquel Señor en el cual decimos confiar y decimos creer. Hoy les quiero pedir que le pidamos al Señor que renueve nuestra visión de Él, que renueve nuestros ojos, que nos haga un despertar, nos produzca un despertar. Señor, renueva mi visión, que mi oración llegue hasta ti. Yo quiero que me acompañen a dos pasajes. Bueno, vamos a leer en la historia de la mujer cananea y vamos a ir primero a Mateo, el capítulo 15, Mateo 15, que es la historia que les toca, en el versículo 21 al 28. Vamos a leer esto y vamos a leer dos versículos de esta misma historia en Marcos 7. Vamos a leer esto, si quieren, lean en conjunto conmigo, así internalizamos y volvemos a refrescar esta palabra. Dice así, Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra.
Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces contra nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos ahora, ténganlo este pasaje, por favor, no lo suelten, porque vamos a ir a Marcos, en la misma historia en el capítulo 7, y vamos a leer 2 versículos nomás. Marcos 7:24. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Hasta aquí nomás. Vamos a volver al pasaje que teníamos, pero a mí me llama la atención. Es un pasaje, en estos pasajes muestra la calidad de la compasión del Señor y el verdadero alcance del Evangelio, chicas. Porque él estaba, les voy a decir sinceramente lo que sentí, ¿cómo les puedo explicar? Yo sentí lo que el Señor sentía. El Señor se sentía agobiado, angustiado, harto de los, de los judíos, de aquellos religiosos, de aquellos que no creían en Él, de aquellos para los cuales Él vino y no le creían. Y fíjense lo que dice, vas este pueblo en el capítulo 15, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinos mandamientos de hombre. Y él estaba desagradado completamente, enormemente de la apariencia, de la apariencia. Miren, si algo detesta el Señor, es que tengamos apariencia de piedad, de fe, de amor, de dominio propio y de confiar en Él y no seamos leales y no sea como decimos. La falta de fe ofende al Señor y la apariencia le desagrada totalmente. Él estaba decepcionado y les había dicho a los religiosos de este pueblo así, así, me honran de labios, me cantan, creen que me adoran, pero no me adoran, porque la adoración no es solamente cantar, es una vida entregada al Señor. Ahora, acá en este pasaje que hemos leído, él dice que se retiró a la ciudad de Tiro y de Sidón, que ciudades que estaban al sur de Galilea, que no pertenecían al pueblo judío. Tiro era la más extrema expresión del paganismo. Miren, se profetizaba que algunos de Tiro sí iban a creer en Cristo, pero este relato muestra que el Señor estaba dispuesto a comprar un pueblo fuera de los judíos, el pueblo que nosotros formamos, el pueblo que es su iglesia, de diferentes razas, de diferentes naciones, un pueblo que crea en él realmente. Y él se fue allí, pero dice que él no quería mostrarse, dice que no pudo esconderse. ¿Por qué? Dice, porque le salió al encuentro una mujer sirofenicia, desesperada, y a mí les digo, la fe de esta mujer, la fe de esta mujer, no solo que me confronta, me sorprende y lo sorprendió al Señor mismo. Y me preguntaba por qué él no pudo esconderse. ¿Acaso no se iba a topar con esta mujer? ¿No sabía?
si el Señor es Dios y lo conoce todo, ¿por qué se trataba de esconder? Sí, él estaba cansado. O díganme si no saben ustedes que va a venir alguien, pero quisieran que no aparezca. Saben que va a venir, pero están cansadas. Y bueno, y esto es lo que pasaba. ¿Acaso él se toparía con esta mujer? Su intención era retirarse a un lugar tranquilo. Pero hay una fe que no le fue indiferente, una fe que lo descubre, que no lo deja pasar desapercibido y produce un milagro. Yo me pregunto, ¿vos quieres tener esa fe? Te pregunto, asentí con la cabeza si quieres tener esa fe. Es así. Yo quiero tener esa fe, pero la fe de ella se hizo patente con la prueba, porque dice en 1 Pedro 1:7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y el Señor no deja de manifestarse, chicas, ante una fe sincera. Ahora, ¿cómo funciona esta fe? ¿Qué pasos da para que él no pueda esconderse? ¿Qué pasos da? Vamos a ver si es que se puede poner la plaquita, Ceci, ¿sí? Vamos a ver un minuto, 5 pasos que ella da con su fe. Es una fe para que no se nos grabe nada más. Es una plaquita sencilla. Vamos a la segunda plaquita mejor, ¿sí? Porque acá dice, no pudo esconderse. A ver, él no pudo esconderse ante la fe de esta mujer. Ahí está, no pudo esconderse. No sé si se ve, ¿se puede ver? Vamos a el primer paso que ella da, que tiene una fe que recurre a su compasión. Una fe que recurre a su compasión. Había una mujer en la región, esta mujer desesperada. ¿Cuál era la prueba de ella? Le dice, mi hijita, su amada estaba gravemente, ya lo podés sacar, su amada estaba gravemente atormentada por el demonio, por un demonio. Dice hijita, pero no es que era pequeña. Algunos dicen que tenía edad de casarse, pero para la mamá siempre los hijos son chiquitos, ¿verdad? Siempre son pequeños, siempre son dignos de cuidado. Y cuánto más esta chica que realmente estaba con una situación tremenda, estaba desesperada y sabemos que lo que esto significa, a mí me remonta esta historia a otra historia de otro papá que tenía a su hijo también endemoniado. ¿Y qué hacía el demonio? Dice que a veces lo tiraba, lo echaba al fuego, a veces lo echaba al agua. Este muchacho tendría que haber recibido mucho, y ella también, tendría que haberse golpeado, que haberse quemado. Habrá tenido una vida tremenda, tremenda, angustiante, angustiante. Esa mamá pensaba, realmente mi hija jamás va a poder hacer una carrera, jamás va a poder estudiar, jamás va a poder casarse, ser mamá. ¿Qué va a pasar con ella cuando nosotros nos moramos, sus padres? Los discípulos en aquel caso no pudieron hacer nada en el caso del papá ese que llevó el endemoniado. Pero ¿por qué no pudieron hacer? Cuando termina la historia dice, esto sale solamente con oración y ayuno. O sea, ellos se olvidaron de lo más importante. Ellos no oraron, no recurrieron a Dios. Oye, el Señor les había dado el don de sacar los demonios, pero no hay don que tenga poder si no estamos conectadas con el Espíritu Santo, si no estamos orando. Podemos tener el don, pero sin recurrir a Cristo no podemos hacer nada. Dice, sin mí nada podéis hacer. Lo único.
que dice la palabra, que puede, algo que yo pueda hacer puede mucho, es la oración. Porque la oración de fe, la oración del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Ahora, me encanta, ¿no es verdad que ella cuando ora le dice, lo primero que le dice es Señor? ¿No es verdad que ya no hay reverencia? Ya no hay reverencia. Y nos enojamos si el Señor no hace lo que nosotros queremos, si el Señor no nos contesta como queremos. Ya vivo como quiero, ya no camino consciente de que Él está aquí, aunque no esté nadie más, me está mirando y está mirando mi corazón. No lo hago, no estoy consciente de eso. Cuando nadie te ve, pero Dios sí. Ya no me doy cuenta ante quién estoy. Está bien, tenemos que ir confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia, para el oportuno socorro. Dios es Padre, pero también es Señor. Es Señor. Mira, no le dice rabí, no le dice maestro. ¿Cómo me dirijo a Él? ¿Cómo oro? Para ella era Dios. Hay gente que dice, Dios va delante de mí. Yo siento que Diosito me cuida, Diosito me guarda, Dios. Ojo, Él es Señor. Yo me acuerdo de la frase de Malaquías. En Malaquías dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Yo vivo realmente ante la presencia del Señor. Pero también esta mujer extranjera le dice, Señor, hijo de David. Ojo, que aquí le está diciendo, yo sé que eres el Mesías, ese es que has prometido, ese que anunciaron los profetas, ese que iba a pisar la cabeza de la serpiente, eres el que iba a ser desechado por todos los hombres, el que tendrá su reino eterno. Tú eres ese Señor, ese Rey, el Mesías prometido, el Mesías que le has prometido a los judíos, eres ese. Ahora, antes de pedirle, ella lo adora. Nosotros vamos al Señor y solamente le oramos pidiendo y pidiendo. Yo te pido, por favor, pasa tiempo en su presencia, adorándole, pone música cristiana. Recordá quién es Él, adorale a Él. Pensás ante quién caminas. Que tengamos conciencia de quién es el Señor y empezar adorando. Ahora, sabía que Él era compasivo, que había sanado a todo lo que pasaba a su lado y ella no lo duda. Entonces, ¿qué hace? Recurre, le invoca con todo su corazón, porque verlo a Él renueva su esperanza, esa esperanza que la tenía perdida. Me encanta la palabra cuando dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora, ¿quién es Cristo para mí? Es el compasivo, es poderoso. ¿Qué haces cuando te sube el agua al cuello? El Señor dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú, ¿qué vas a hacer? Me honrarás. Ahora, sentimos angustia porque literalmente no vamos, nos recurrimos a su compasión. Quizás somos muy religiosas, no faltamos a las reuniones, no dejamos de usar la mantilla, no dejamos de saber los himnos, somos religiosas. Pero chicas, aquí se trata de una mujer, los discípulos no oraron. Los religiosos no creían, pero aquí esta mujer dice, si yo no le invoco, si yo no lo busco, yo pierdo mi única oportunidad. ¿Sabes? Ella había escuchado de él, de cómo sanaba enfermos, liberaba endemoniados, y cada historia que le contaban encendía su fe. Y ella tenía un drama en su hogar. Quizás hay alguna que tenga un drama en su hogar. Yo hace poquito me enteré de una mujer de nuestra iglesia, de una iglesia que depende de la nuestra, cuyo marido
se emborracha y la golpea. Un drama. Ahora, hasta que yo ya no quiero pensar en las historias de otro y cómo el Señor contesta a otro. Yo le pido al Señor, Señor, quiero mi propia experiencia con Cristo. Yo necesito vivirlo. Me acuerdo, a José le dije cuando lo despedí que él se iba ahora a, a Cuba. Yo le dije, y ahora le dije, yo la verdad que quiero una experiencia nueva con el Señor y le digo la verdad, que ahora siento, lo siento y siento el gozo y siento este. Me dice, te convertiste, me dice él. Y yo realmente no es que me convertí de nuevo, pero volver a tener es experimentar. Miren, leí una historia de un soldado que era cristiano y todos se burlaban de él. Y el comandante era ateo. Entonces dice, delante de la tropa, de toda la tropa, le dice, si es tan poderoso tu Dios como dices, le dice, toma estas llaves y dice, y esa estanciera la vas a colocar, la vas a poner, la vas a estacionar al lado del puente. Bueno, le dio las llaves, pero ¿qué pasaba? Que este muchacho no sabía conducir, no sabía conducir. Entonces, temblando, tomó la llave y oró, Señor, haz un milagro. Y fue y puso la llave y arrancó el motor, la puso en la estanciera y él, como si supiera manejarlo, y lo guió al auto, lo guió hasta llegar al lugar y lo estacionó. La gente estaba atónita y cuando él volvió le dice el comandante, no puede ser, ahora creo en tu Dios, porque esa estanciera no tiene motor. Miren, chicas, yo les voy a decir algo. Nosotros no nos puede faltar el motor que es el Espíritu Santo y la oración. Si hay algo que está fallando, que yo no puedo ver el milagro de Dios en mi vida, es porque no estoy orando, no voy a Él, no voy a Él. Yo le pido, puedes ser creyente, años de creyente, pero reconecta con Dios. Tómate tiempo de calidad. Vos dices oro, sí oro. Ajá, ¿cuándo oras? ¿Cuándo oras? Daniel oraba 3 veces al día, se tomaba un tiempo y no había hombre más sabio que Daniel. No había hombre al cual el Espíritu Santo le revelaba como a Daniel y le decía, tú eres muy amado, Daniel, porque a ti se te ha revelado. Pero en segundo lugar, vamos a la plaquita, era una fe, porque él no pudo esconderse, porque en primer lugar es una fe que recurre, ¿verdad? Pero en segundo lugar, la plaquita dice, vamos a verla, no solo es una fe que recurre, el segundo, vamos a ponerla. La segunda cosa es una fe, no sé si aparece, fe que reconoce su condición. Ya está, gracias. Reconoce su condición. Ella era griega, chicas, era gentil, no pertenecía a la nación de Israel y para colmo, Marcos dice que era sirofeniza de nacimiento, o sea, provenía del lugar más groseramente pagano que había. Ellos eran los que pusieron los Baales en Israel. De ahí era Jezabel. Jezabel, ¿se acuerdan de la reina Jezabel? Era de Tiro. Sin embargo, aquellos moralistas eran incrédulos. Pero esta mujer, que era de Tiro, demostró una gran fe en el Señor. Y muchas veces, chicas, la religiosidad o nuestra moral, el ser casi inimputables, suelen ser grandes obstáculos para nuestra fe, para una gran fe. Porque la verdadera fe, ¿de qué surge?
de un sentido de necesidad, de impotencia. Yo no puedo, Señor, yo no sirvo, yo no valgo, yo pequé. Los que están sanos no necesitan médico. Y ella estaba consciente de que no había ningún obstáculo que la detuviera de ir a buscar al Señor, aunque no tenía por qué esperar que el Señor le conteste. Y encima los discípulos y la gente, los judíos, no querían saber nada con los gentiles. Los judíos, ella tenía que enfrentar barreras sociales, morales, religiosas para llegar, para acercarse al Señor. Pero te pregunto, ¿cuántas son mamás? Levanten la mano. Yo no soy mamá, pero soy tía. Y aquí hay una tía que hace lo que sea por sus sobrinos. Si ellos están pasando un problema, como está la hija de esta mujer, ¿qué no harías? ¿A dónde no irías? ¿A dónde no la llevarías? ¿A dónde, cómo no orarías? Miren, si tu hija está en peligro, vas a hacer lo que sea para salvarla. Si mis sobrinos están en peligro, yo voy a hacer lo que sea. Me voy caminando a Santiago. Señor, hijo de David, le dice, ten misericordia de mí, porque lo que le pasa a ella me pasa a mí. El dolor de su hija era su propio dolor. La miseria de su hija era su propia miseria. Parece que el Señor siempre nos está llevando al límite, para que entendamos dos cosas. Primero, que solo el Señor puede, solo Él puede. Miren, quizás estás viviendo cosas terribles como ella. Ella desde la mañana estaba con una batalla contra el demonio. Desde la mañana escuchaba gritos, estaba con una presión demoníaca. Y quizás estás viviendo problemas económicos, o en el trabajo, o en tu propia salud, o en tu matrimonio, o con tus hijos que están lejos del Señor. Quizás sí. Ahora, ¿cuánto tiempo hace que tienes ese problema y a quién recurres? La mujer del flujo de sangre intentó 12 años yendo a diferentes personas, a diferentes médicos, pero ¿saben qué, chicas? Solo el pueblo puede. Yo puedo ir a psicólogos, a psiquiatras, lo que fuera. Ellos te van a hacer bien, a médicos, te van a hacer bien, sí, pero después sales de ahí y vuelve el problema. Solo Cristo puede. O sea, ella tenía que aprender que primero solo Él puede. Segundo lugar, Él es suficiente. Porque tenemos la mala costumbre de probar todo y después ir a Dios, cuando tenemos que ir a Dios primero y después probar lo que sea. Solo Él puede cambiar nuestro dilema. Tercera cosa, porque Él no pudo esconderse. Primero era una fe que, ¿se acuerdan? Que recurre. Segundo, una fe que, ¿qué más era? Vamos a poner la plaquita. Pone la plaquita, a ver. Una fe, vamos a aprenderlo. Una fe que recurre. Segundo, una fe que reconoce. Tercero, una fe que resiste. Sacamos. ¿Qué resiste? ¿Qué resiste? Miren, nosotros tenemos la imagen del Señor, la podemos sacar ya. Gracias. Tenemos la imagen de un Señor compasivo, ¿verdad? Un Señor amoroso, un Señor tierno. Y aquí ella le clama, le ora, le pide, le ruega. Hay lágrimas en la cara de esta mujer. Hay angustia en la cara de mujer. Pero al mirarlo por primera vez dice, ahí está mi esperanza, es una luz de esperanza. Pero dice en Mateo 15:23, lo que le dice es que no le respondió palabra. ¿Qué le dijo a Cristo? Nada. A mí me... Yo les digo la verdad, yo no podía creer cuando lo leía, aunque lo leí un montón de veces este pasaje, pero estudiarlo así,
me puso, como, ¿cómo le voy a decir? En una angustia, porque digo, Señor, vino humillada, vino suplicando, vino llorando, te adoró y ni siquiera la miras, le das vuelta a la cara. Yo no entiendo, Señor. Responde, en primer lugar, miren lo que ella resistió, la indiferencia. Imagínense lo que habrá pasado por la mente de esta chica, de esta mujer. Ella estaba buscando una salida, un milagro, había encontrado el médico de los médicos, le clama, pero no le dice ni una palabra, no le dice qué hay que hacer, cómo tiene que hacer, no le dice, pon, dale esto, no le dice nada. ¿Qué pensarías? Yo te pregunto, ¿te sentiste alguna vez que el Señor era indiferente a tu oración? Miren, yo lo sentí varias veces. Yo lo pensé mucho y le cuestioné muchas veces al Señor, porque Él no puede negarse a sí mismo, ¿no? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él parecía que estaba maltratándola y disfrutaba verla sufrir. ¿Qué harías si pasan años rogando por algo que no puedes hacer nada y él que responde nada? Yo te voy a decir que hacemos muchas veces los creyentes y nos alejamos como muchas personas, dejamos de confiar, dejamos de creer, dejamos de clamar. Yo te pregunto, ¿seguirías amando al Señor a pesar de que Él no te responda, que te cure, que sane a tu esposo, que salve a tus sobrinos, a tus hijos, o que cambie una situación financiera? Miren, chicas, no debemos buscarlo al Señor por lo que Él nos da, sino por lo que Él nos dio. Lo demás es secundario. Él nos dio la salvación. Él, Él nos dio el perdón. Él sabe exactamente lo que soy yo y me ama. Lo que yo hice y me ama igual y me perdonó y me dio vida eterna y me permite hablar con Él y me dio paz. Y aunque pase cosas, yo tengo que decir, Señor, aunque me matares, en ti esperaré. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito en cada silencio. Él no nos ha prometido una vida sin problemas, ¿eh? Él no ha prometido arreglar nuestros problemas, pero sí acompañarnos hasta el fin de nuestros días. El del mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. El mundo se puede caer en pedazos, chicas, pero si está Cristo con vos, la paz del Señor te va a sostener. Pero no solo que toleró o resistió la indiferencia, resistió la intolerancia de los discípulos querían liberarse de ella. Le dice, Señor, despídela, que se vaya. Yo creía que le decía que la eche, pero en otra versión dice, está hablando, atiéndela para que se vaya rápido porque molesta, grita, da voces, no es molesto. Y los discípulos querían pasarla tranquilos, ¿no? Y muchas veces como creyentes somos tan indiferentes a un corazón desgarrado, a gente que viene a nuestra iglesia y está mal, y no nos preocupamos de por qué están así. Pero la respuesta del Señor, a pesar de la indiferencia de los discípulos y fue una negación, porque el Señor le dice, no, le dice a los discípulos, no le voy a contestar. No, ¿por qué? Porque yo he venido a quienes, le dice ahí, despídela, porque él respondió, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, era peor lo que le dolía a esta mujer, porque no era un silencio,
no era que los discípulos nada más. Era una negativa rotunda del Señor, no, porque no sos judía. Que el Señor estaba haciendo diferencia. ¿Cómo puede ser que el Salvador, el más tierno, el dulce, el compasivo, se negara? ¿La amaba ella menos? Miren, a veces los silencios de Dios o la negativa del Señor nos hace dudar o desconfiar hasta alejarnos definitivamente de la fe. Pero te voy a decir una cosa. La cuarta cosa por la cual él no pudo esconderse, si lo pones, es una fe que ruega. No importa si no lo pones, una fe que ruega. Hemos visto y vamos a ver por qué él dice, una fe que recurre, una fe que reconoce, una fe que resiste, todo eso que resistió, pero es una fe que ruega. Gracias, Ceci, gracias. Una fe que ruega. Ella ahora no solo no se desanima. Esta vez no solo invoca. ¿Qué hace ella? A ver, léanlo. Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ruega derramando su alma, por favor, Señor, socórreme. Y el Señor le contesta, mira, deja primero que los hijos se sacien, porque no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y saben una cosa, es tremendo, ¿por qué trata así a esta mujer de perrillo? Miren, en el griego hay dos palabras para perrillo. Una es un perro malo, callejero, pero aquí perrillo, en esta porción, es el perrito que lo tienes como como mascota, que lo quieres. Pero primero comen los hijos y después las mascotas. Ahora, a mí me llama la atención porque aquí el Señor le está mostrando a esta mujer el plan de la redención. Le está diciendo, primero he venido para los judíos y después sí voy a abrirlo para los gentiles. Primero debió ofrecerse a los hijos de Israel la salvación y después, porque a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Y ahora nosotras, chicas, estamos disfrutando ser hijas de Dios. No somos más perrillos, somos hijas. Miren, en Romanos 1:16 dice, Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. O sea, es un orden, nada más. No es porque los ame menos. ¿Ah? Y ella sabía y entendió esta parábola. Entendía más que los discípulos, entendía más que los fariseos, entendía más que los escribas. Entendió que había una luz de esperanza para ella. Hay una puerta de esperanza. Sí, le contesta. Y ahí mostró una fe, la última. ¿Por qué el Señor no pudo esconderse? Porque aquí hay una fe, vamos a poner la plaquita, una fe no solo que ruega, no solo que una fe, seguimos, que se rinde. Le dice, Señor, socórreme. Le vuelve a decir, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aún ellos. Ella había escuchado, quizás, tú has dicho, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tú has dicho, llamad y buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tú has dicho. Ella creía que Él era Dios. No importa. Ella humildemente sigue pidiendo con humildad. Chicas, al Señor hay que acercarnos con humildad. Y hasta que no entendamos eso, Señor, lo que tú quieras. Yo soy miserable, yo soy una perrilla, yo no me merezco la salvación, pero te ruego, Señor, dame una migaja,
Sigue clamando. Y esto, chicas, esto le conmueve al Señor. Y claro, el Señor dice, yo no puedo esconderme ante una fe así, porque las respuestas son para los humildes. Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Dile, Señor, yo sé que no merezco nada, pero tú tienes gracia. En esa mesa de la gracia comen todos, comen tus hijos, comían como Mefiboset me siento. Soy tu hija. Quizás me siento como Mefiboset, lisiada de pies. Pero ¿sabes qué? Los manteles del rey David cubrían la miseria de Mefiboset. No se veía, él era un hijo más. Él te ama. Y sabes una cosa, ella, esto me hace acordar, y con esto termino casi ya, a ese Jacob que luchó con el ángel. Él tenía terror porque venía su hermano a matarlo. Para él venía a matarlo. Y dice, peleó con el ángel y luchó con él hasta el alba. Y le dice, bendíceme, no te bendigo, bendíceme, no te bendigo, bendíceme, no te bendigo. Y hasta que logró que el Señor le contestara. El ángel había venido para cambiarle el nombre, había venido para bendecirlo. Pero quería eso, quería esa dependencia y lo tocó en el muslo y él nunca volvió a ser el mismo. Miren, chicas, yo quiero tener esa experiencia con el Señor y volver a reconectar con Él y decirle, Señor, yo tengo esa fe de la cual tú no te vas a esconder. ¿Por qué? Porque voy a entrar a tu presencia con alabanza y voy a entrar en tu presencia con confianza y voy a entrar a tu presencia con humildad porque yo sé que no te vas a esconder. No te vas a esconder. Termino. Y termino diciéndote, cuando tienes un problema, una angustia, un desasosiego, tienes algo con lo cual no puedes manejar, no pases años sola, angustiada, desesperada. Anda al Señor, recurrí a Él, resistí los embates, resistí contra viento y marea, rogá, porque a esa fe el Señor responde. Corre a Cristo, corro a Cristo. Y quisiera que terminemos, no sé si podés poner la canción, Ceci, y que cuando Ceci ponga la canción, ores al Señor y corras a Él y le digas cuál es tu necesidad hoy, tu familia, un ser querido que no te tiene o que está lejos del Señor, tu esposo que está de viaje, que oro para que lo traiga con fe, bien, con bien. ¿Cuántas cosas? Corramos a Él, vamos a escuchar esta canción. Prefiero depender de ti. Si la tristeza me quiere visitar y la soledad me viene a acompañar, prefiero depender de ti. Prefiero depender de ti. Mi autosuficiencia no fue suficiente y mi esperanza se desesperó cuando las fuerzas se alejan de mí y no tengo a dónde ir. Corro a ti cuando me faltan las fuerzas. Corro a ti si no encuentro las respuestas. Yo huyo hacia ti en los momentos de la tempestad, cuando la tristeza
me quiere visitar y la soledad me viene a acompañar. Prefiero depender de ti. Que aprendamos a depender de Él en todo momento, chicas. Que no seamos autosuficientes, porque a veces nuestra autosuficiencia hace que no podamos ver al Señor, no podamos correr hacia Él, no podamos depender de Él, y Él quiere que lo hagamos. Él quiere darnos la mano, tendernos la mano. Y fíjense que el Señor le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Y conforme a tu fe, que se haga contigo como quieres. Y su hija fue sana. El Señor va a contestar tu oración cuando uno corre al Señor. Que el Señor las bendiga y que podamos correr a Él. Bueno, muchas